Parece mentira la poca vergüenza que tiene esta gentuza. Dice un tal Juan Breva o Juan Bravo o lo que sea, uno del PP, que parece ser que sabe mucho de economía, que el caso Feijóo-Montoro no es comparable con los casos del entorno del gobierno socialcomunista. Y tiene razón. Nunca en la historia habíamos visto imputados a todos los altos cargos de Hacienda por favorecer a empresas que le enviaban ya redactadas las leyes que Montoro y Rajoy llevaban al Congreso para, con su mayoría absoluta, aprobarlas y así pagar menos impuestos, mientras que en España se desahuciaban a diario a 136 familias, se les pedía austeridad a los ciudadanos y que nos apretásemos el cinturón, mientras ellos robaban. Por eso ahora se entiende mejor la oposición del PP a la excepción ibérica que consiguió el presidente Sánchez para que el precio del gas y la electricidad fueran más barato para todos los españoles. Tenían un cabreo enorme. Feijóo prefería que el gas y la electricidad fueran más caras porque ya estaban cobrando de las empresas de gas y electricidad a través del despacho de Montoro. Y eso sin contar con los chanchullos con las empresas constructoras, de sus amigos, como Acciona y compañía. Pero es que hay algo más grave que unos delincuentes paguen a otros delincuentes para que sustituyan la voluntad de los ciudadanos en el Congreso y aprueben unas leyes que, previo pago, les evitan pagar los impuestos que les corresponden. ¿Se puede ser más ladrón y miserable que al mismo tiempo el ministro que debe velar por la recaudación de impuestos con los que se pagan hospitales, escuelas, universidades, carreteras, nóminas de funcionarios, etcétera, 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 sea un chorizo al que le pagan más de 11 millones a través de su despacho, equipo económico, para hacer negocio no solo con las empresas de gas, sino con todas las que le estuvieron pagando por tener unas leyes con un trato diferencial con respecto a los ciudadanos a los que trataba como paganos de una crisis de la que jamás tuvimos la culpa? ¿Y qué decir de Aznar y la chulería estructural del PP? Esa forma de robarnos a todos, pero a todos a la vez, y salir en aquel aquelarre de hace 2 domingos hablando de mafia, de cárcel, cuando él fue el que metió a Montoro en política como ministro, con Rajoy que lo volvió a rescatar como ministro y con Feijóo que ya tenía contratado al equipo económico de Montoro para su política fiscal. Y tiene a 3 de los imputados dentro del partido. La imputación de Montoro sitúa al PP frente al espejo de su putrefacto legado y descubre la miseria moral de una derecha que soslaya sus escándalos, los de sus gobiernos, e imparte lecciones de ética e integridad. Porque oír a Aznar hablar de ética, o a Rajoy, o ya no te digo a Feijóo, es de vomitera. Y se tiene que ser muy gilipollas para creerse lo que dice Aznar, Rajoy y Feijóo. Y todos los que están detrás. Y más gilipollas aún si le votas. Feijóo hablando de la coherencia, los principios y la ética. Toda esa palabrería de vendedor de crecepelo acaba de saltar por los aires con la imputación de Montoro, ministro de Hacienda con Aznar, y también con Rajoy. No es que el historial de la derecha fuera impoluto hasta el momento, todo lo contrario. El PP aún tiene pendientes de juicio oral 30 casos por corrupción. 3 ministros han pasado por la cárcel: Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana. Y otros tantos fueron imputados. Que si las tarjetas black, que si el tráfico de influencias, que si la prevaricación, el cohecho y el blanqueo de capitales, que si la policía patriótica, que si la hacienda patriótica, que si la financiación ilegal, que si las mordidas, que si el fraude fiscal, que si la administración desleal, y así podría seguir hasta mañana. Todos los delitos que hay en el Código Penal los ha cometido el PP. La derecha delinque a lo grande, pero tiene una memoria fatal para lo suyo. Y acierta Juan Breva o Juan Bravo, o como se llame de la economía de Feijóo, cuando dice que no es comparable lo de Montoro
con lo de Coldo, Cerdán y tal. Claro que no. Ya lo dijo Rufián. Unos son corruptos cutres y otros son corruptos premium. Y Montoro es de los segundos. Con Feijóo, claro. Porque lideraba una trama a través de la cual benefició a ciertas empresas, concretamente empresas gasistas, también eléctricas, también constructoras. Esas reformas legislativas para reducir impuestos si pagaban previamente al despacho equipo económico que él mismo había fundado años antes. La mafia de Montoro perseguía además a periodistas que investigaban sus presuntas corruptelas. Unos hace tiempo que lo denunciaron jugándose el tipo y otros lo hacen ahora aprovechando la coyuntura. Y sin embargo ahí está Aznar abriéndose paso entre las aguas infectas de la cloaca en la que está el PP, en el Congreso Nacional del PP, para ilustrar a sus correligionarios sobre la importancia de la limpieza en política e impartir clases de ética política. Sí. El mismísimo Aznar. El de las mentiras del 11M, el de la guerra ilegal de Irak, el que hizo del matrimonio de su hija una boda de Estado en el Escorial a la que acudieron decenas de ilustres mafiosos, que después fueron investigados y enviados a prisión. El jefe de Zaplana, el de Matas, el de Rato y el de Montoro. Aznar es también el que habla de golfería estructural cuando se refiere al gobierno, pero soslaya la que acumularon sus ministros y presidentes autonómicos. Es el expresidente que acusa a la izquierda de subvertir el servicio público cuando lo hace el PP, para beneficios personales, como hace el PP, por ejemplo, la Querón y la Queronesa. El que visualiza el Estado como botín desde que gobierna el progresismo y la nación como moneda de cambio. Es Aznar el que hace 2 semanas abogaba porque los delincuentes dejaran de estar en los despachos legislando y entraran en prisión, y el que decía que la corrupción que rodea el gobierno no es cosa de 3 o 4 golfos, sino una golfería estructural del sanchismo. La golfería a la política llegó contigo, capo de Tuticapi. Tú eres el mayor golfo, más miserable y más canalla que ha tenido España de presidente del gobierno, Aznar. Por mucho que digas todas estas imbecilidades, con desparpajo y con desvergüenza. Eres un miserable y un canalla, y un golfo y un ladrón. Y lo mismo Feijóo, aplaudiendo con las orejas, que sostiene los días pares y también algunos impares que el gobierno tiene sus conciencias la causa de corrupción más grave de la historia democrática. Este gilipollas narcotraficante nos toma por imbéciles. Y además miente cuando sostiene que la noche del miércoles el Comité de Garantías había decidido, al conocer la imputación de Montoro, la apertura de un procedimiento de información relacionado con el caso. Eso es rotundamente falso también. Desde Génova se trasladó a quien preguntó si el partido tenía intención de abrir un expediente disciplinario a Montoro, que no le constaba que el citado comité tuviera intención de reunirse por las actividades que hubiera tenido una persona que hacía ya 8 años que había sido ministro. Lo de siempre, cosas del pasado pluscuamperfecto choricil de siempre del PP, que siempre sigue siendo el mismo. En fin, Feijóo, que además había recuperado parte del núcleo duro de Montoro para su actual equipo económico. No sé cuántos tenía ya fichados de estos chorizos. Nos iban a legislar los mismos que han estado robando desde que llegó Aznar, después con Rajoy y, por si sonaba la flauta, con el narcotraficante Feijóo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos siempre. Pedir a la gente que ni se le ocurra votar al PP o a Vox. Que lo que están haciendo es joderse ellos mismos y jodernos a todos. Al final todo sale. Al final la verdad siempre sale. Nos hemos tirado meses, años hablando de Ábalos, de Coldo. Los últimos 3 meses, venga a hablar de Cerdán, para arriba, para abajo.
los diarios de la piara mediática con unos titulares, que si Cerdán por aquí, que si Ábalos por aquí, que si tal. Ni un solo titular de toda esa piara mediática ha hablado de Montoro. Y cuando lo haga, será para decir que no ha sido nada eso. Eso es una chorrada. Ni un solo titular. A Maruenda se le ha preguntado hoy, oye, ¿qué pasa? ¿Que no tenías sitio en toda la primera plana para poner lo de Montoro? Nos toman por gilipollas. Y les tenemos que demostrar que de eso nada. Los gilipollas son ellos. Ni un voto para el PP jamás en tu puñetera vida. Ni un voto para Vox. No seáis idiotas. Nos están robando a todos. Comparar cómo tenéis el bolsillo, cómo tenéis las pensiones, cómo tenéis el salario. Comprobar una cosa detrás de otra. Si la sanidad va mal, es porque es competencia de las comunidades autónomas de Ayuso, del Moreno Boñiga, del Mañueco, del Azcón, del Mazón y de toda esa banda de miserables. Si no aplican la ley de vivienda, que sí se aplica en Cataluña y va de puta madre, es porque quieren que estés cabreado. Quieren que haya mal rollo, porque así a ellos les va mejor. Contra peor vaya a todos, mejor para el PP y para Vox. Porque siempre le echarán la culpa al gobierno, aunque el gobierno haga sus deberes y ellos pongan palos en las ruedas. Acuérdate de cuántas veces ese miserable que hay ahí ha votado que no a todo lo que nos favorece. Que no es poco. En fin, chicos, chicas. Esto va a traer mucha cola. Acabamos de empezar. Vamos a hablar de Montoro y de Feijóo y de toda esta banda mafiosa hasta que salga todo. Y tenemos